Bien, estamos conversando con el economista Eladio Contreras Reyes. Es un cibaeño de la línea de la Jabón, está en Santo Domingo y ahora mismo está fuera de partido. Pues ya veremos, no sé, tengo la impresión de hacia dónde va por la forma en que habla, a menos que no sea un hombre independiente en sus juicios. Es algo que yo no sé por qué los que están en la política partidista no pueden hacer. El hecho que usted tenga un partido no tiene que, en su profesión, estar diciendo algo que no es, solo porque usted es opositor al gobierno. O sea que eso yo no lo entiendo. Pero bueno, cada quien hace lo que considere y entonces yo hago mi juicio en base a lo que yo considero. Creo que Eladio se ha mantenido bastante objetivo en sus opiniones y eso es muy importante. Hablábamos de, no, creo que no tocamos el tema de la reducción del circulante, cómo afecta esto a la población y qué se puede esperar, hasta cuándo serán así las cosas. Ok, cuando se aplican, don Jaime, políticas para reducir el circulante, lo que se pretende es que el público tenga acceso a la menor cantidad de recursos en efectivo, porque esos recursos en efectivo en manos del público es lo que le da derecho a hacer demanda, a comprar, y eso es lo que presiona hacia arriba los precios. Entonces, lo que el gobierno quiere, la autoridad monetaria quiere es que esa capacidad de compra se reduzca. Y entonces eso va a ir empujando los precios hacia abajo. Entonces, cuando hay menos circulante, la gente se da cuenta. Cuando las tasas de interés suben, las de préstamos y la de los depósitos, la gente prefiere depositar los recursos en banco para ganar intereses y prefiere posponer la decisión de consumo con tal de ganarse los intereses. Eso es lo que contemplan las políticas de reducción del circulante. Son políticas restrictivas para que la gente consuma menos. Y, lógicamente, eso presiona hacia abajo los niveles de precios. Bien, la gran potencia que es Estados Unidos está confrontando iguales problemas en su economía. Se habla de inflación en ese país. Lo que pueda suceder allá, ¿de qué forma nos afectaría a nosotros aquí? Bueno, siempre se ha dicho, don Jaime, que cuando en los Estados Unidos le da una tosecita, aquí nos da una neumonía para internarnos y sabrá Dios si también para despacharnos al otro mundo. Todo lo que pase en la economía doméstica norteamericana lamentablemente impacta directamente en la economía nacional. Los Estados Unidos es el país, el mayor receptor de inmigrantes dominicanos, de inmigrantes y de gente que va a trabajar y que manda sus remesas para acá. Pero también en los últimos años, el turismo se ha ido sustentando básicamente por el mercado norteamericano. Entonces, si esa tasa de inflación en los Estados Unidos se mantiene en los niveles en que está ahora, lamentablemente eso va a afectar el crecimiento económico de los Estados Unidos. Y siempre se ha dicho, no es que se ha dicho, hay estudios de correlación. Cuando la economía americana crece un punto, por ese punto de la economía norteamericana, aquí crecemos 1.5. Por muchas razones. Los americanos, la zona franca que están en el país, principalmente sus dueños están en los Estados Unidos. Entonces, esa zona franca abastecen al mercado norteamericano. Cuando el americano consume más zapatos, más camisas, cuando consume más alimentos, todo eso impacta positivamente en la economía dominicana, porque son dos economías que están íntimamente encadenadas.
Entonces, todo lo bueno que pase en los Estados Unidos nos favorece, pero también todo lo malo que pase en Estados Unidos, lamentablemente, nos perjudicaría. Bien, entidades financieras mundial aseveran y lo reiteran que el país tendrá un crecimiento, no como se previó en un principio, pero que el país no iba a decrecer, sino que habría un crecimiento limitado. ¿Qué es lo que se está viviendo y qué es lo que se espera para el año próximo? O para el año que está en curso. Sí, ambas cosas. Exacto, sí. Bueno, al principio, don Jaime, la expectativa de crecimiento que se tenía para el año 2022 andaba entre un 5 y un 6%. En el primer trimestre, el Banco Central reportó un crecimiento de 6.1. Pero, ¿qué pasa? En el primer trimestre, eso comprende enero-marzo. La guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, fue a finales de febrero. Ya a partir de ese momento, de que estalló el conflicto bélico, todo el mundo ha revisado las perspectivas de crecimiento que se tenían. Entonces, en el país, si las cosas siguen como van, hay que entender que el crecimiento va a terminar, diríamos, entre 3.8 y 4 y algo bajito. Es decir, hay que olvidarse del 5 y algo que se tenía previsto, porque lamentablemente ha habido un ajuste hacia la baja. Pero esto entonces indica que vamos a tener como quiera un crecimiento. Claro, claro, porque crecimiento es que usted crezca aunque sea 0.1%. Malo es cuando hay un decrecimiento, que ahí la tasa de crecimiento es negativa. Vamos a crecer, pero no al nivel que se pensaba. Hay que olvidarse del 5 y algo, del 5 o 6% anual. En este año, repito, la tasa de crecimiento va a terminar, entendemos, entre 3.5 y 4.5. Y sería un éxito, sería un éxito si terminamos así. Bien, el tema de los combustibles, licenciado, ¿cómo se contempla que va a continuar? Todo esto se debe probablemente al conflicto Rusia-Ucrania, que Rusia es un país productor de petróleo, uno de los grandes, usted lo ha dicho. Pero a nosotros lo que nos afecta es no ese petróleo, sino lo que están haciendo las empresas petroleras que aprovechan para aumentar los precios. Pero ¿qué podemos nosotros esperar del petróleo y sus precios? Bueno, todo va a depender de qué tanto se prolonga el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Lamentablemente ha habido mucha incertidumbre. A veces se habla de que se está casi al borde de un acuerdo. Al día siguiente el asunto se pone peor. Pero los grandes bancos y los fondos de inversión más grandes del mundo han hecho proyecciones que sencillamente son espantosas. Por ejemplo, hay quienes han estimado que el precio del barril de petróleo pudiera situarse hasta $150. Eso sería catastrófico. Pero hay un asunto, don Jaime, que lamentablemente eso no lo manejamos nosotros. ¿Cuál va a ser el precio de paridad de importación? Lo único que aquí podemos manejar son los ingredientes que tiene el precio nacional. Usted sabe que el precio de venta al público tiene dos impuestos. Hay un impuesto que es fijo por galón y hay un impuesto que es ad valorem. Pero también tiene tres márgenes. Tiene el margen del almacenista, perdón, del transportista. Es el primer margen. Después está el importador y también está el detallista. Pero vamos a ser justos. Esa gente interviene en el proceso y algo tienen que ganar. Lo que debería en un momento dado es evaluar son los impuestos que se tienen al galón de combustible.
ahora mismo el componente impositivo en el galón de combustible anda en un 30%. Entonces, en algún momento habrá que revisar eso porque altos impuestos a los combustibles encarecen la economía dominicana. Porque no es igual que el país compita con un país donde el componente quizás impositivo del precio de los combustibles quizás apenas llega a un 10%. Aquí tenemos un 30%. Entonces, en algún momento habrá que revisar los impuestos y, ¿por qué no?, también los márgenes de los intermediarios también. Que es un ingrediente que, aunque usted no me lo preguntó, pero sí quise sacar la colación porque, repito, en la campaña electoral pasada, el tema combustible fue uno de los que más impactó en la campaña del actual presidente de la República. Entonces, desde hace un tiempo hay un proyecto de ley para revisar la ley de hidrocarburos, pero eso no ha pasado de ser un simple intento. No sé si quería hablar de eso. Exacto, pero además sobre los mismos combustibles, nosotros no compramos petróleo, nosotros compramos productos terminados. Entonces, ¿cuál es la clasificación que se puede hacer de eso para que estén en consonancia los precios de los derivados, que es lo que compramos, al precio del barril de petróleo que se hacen, se colocan a futuro? ¿Cómo se da esa relación? Realmente, don Jaime, hay una combinación de las dos cosas. Todavía me parece que entra una proporción menor, pero sigue entrando algo de crudo y se refina en una parte. Pero la gran parte ya es como producto terminado. Que ahí, ¿cómo decirle? Simplemente la estructura de precios que está consignada en la ley 112.00, que es la ley de hidrocarburos, realmente a lo que se le establece los impuestos es al producto terminado. ¿Usted me entiende? Es al producto terminado el que se va a vender al público. Que ahí no hay para dónde coger. Lo que hay, repito, es que revisar los márgenes y también la parte que tiene que ver con los impuestos al galón de combustible, a gasolina, a gasoil, sobre todo esos dos, que son los que más impactan en la economía. Bien, para terminar ya, licenciado, cuando el gobierno dice que subvenciona con 1.200 millones, 1.400 millones en los precios de los combustibles, ¿realmente es que se está dejando de percibir esa cantidad o recibe mucho más de 1.400 millones? Bueno, le cuento, don Jaime. Para el año 2021, el aporte de los impuestos a los carburantes fue como de 70.000 millones de pesos. Entonces, para este año se presume que va a andar por algo parecido. Si usted asume que se va a mantener, digamos, por 1 o 2 meses más, porque hay que recordar, don Jaime, que cuando el presidente habló en marzo, él habló de que esa política de sustentación o de congelamiento del precio al público iba a ser por 4 meses, lo que ya concluye ahora en el mes de julio. Hasta ahora, eso le ha costado al Estado unos 20.000 y pico de millones de pesos. Entonces, vamos ya por la mitad del año. Si uno prorratea los 70.000 del año pasado, del año completo, entonces podríamos asumir que en lo que va de año, ese impuesto ha recaudado 35.000 millones de pesos. Entonces, el Estado ha dejado de percibir quizás 20.000 millones de pesos, pero como quiera, el Estado entonces está ganando 15.000 millones de pesos. Eso es en el supuesto de que se recaude lo mismo del año pasado. Lo que le quiero decir ya para terminar esa parte, don Jaime, es que el Estado lo que le está dando una parte de lo que le quita al pueblo. No es que el Estado en sí está subvencionando, no. Es que una parte de los impuestos
que cobra se lo está devolviendo a la población, que en este caso mucho lo necesita. Ok, muy bien. Ya para terminar, licenciado Reyes, me parece que con la forma en que hemos hablado, cuando usted se decida al partido que se va a decidir, como que sería el PRM, pienso yo. No creo, no, don Jaime, no creo. Pues mejor todavía. Pero, óigame, yo he sido un servidor público durante mucho tiempo. Ahora mismo estoy en situación cesante en términos relativos, pero siempre estamos dispuestos a servir al pueblo, pero andamos por otras latitudes, señor. Ok, muy bien. Entonces Pero más estoy mucho más adelante, complacido. sí, Estoy sí. mucho más complacido porque sus juicios han sido mucho más ajustados a lo que usted entiende y eso me parece muy interesante y creíble además. Trato de ser objetivo, aún tenga mi identidad política, pero este país es de todos los dominicanos y es el Así único que es, tenemos, don Jaime. Hay que así cuidarlo, es. sea con quien sea, hay que cuidar este país.